La ruleta musical. Ejemplo 2-3. Cadencias expandidas. Un nuevo programa, el número 21 de la ruleta musical. Continuamos con las guitarras de nuestra tierra y en este programa vamos a abocarnos a las guitarras de nuestro tango.
escuchamos la guitarra de Roberto Grela en Allá en el Bajo. Roberto Grela nació en Buenos Aires en 1913, fue un guitarrista y compositor argentino de tango. Nació en la calle Cochabamba al 700, en el barrio de San Telmo, con el nombre de Roberto León Grela. Su padre y su tío formaban el dúo Los Hermanos Belpaso. Aprendió a tocar el mandolín en las tertulias en casa de sus tíos Octavio y Juan, donde frecuentaba también el guitarrista Manuel Parada, quien, cuando Grela tenía 7 años de edad, lo convenció de empezar a tocar la guitarra. En 1930, a los 17 años, comenzó a tocar la guitarra profesionalmente acompañando a Roberto Maida por radio LR3 y luego trabajó también con Charlo, con quien actuó también en Montevideo. Durante su larga carrera acompañó a muchos intérpretes, incluyendo a Jorge Casal, Osvaldo Cordó, Fernando Díaz, Agustín Irusta, Alberto Marino, Héctor Mauré, Nelly Omar, Alberto Podestá, Tito Reyes, Osvaldo Ribó, Edmundo Rivero, Alberto Serna y Jorge Vidal. A principios de los años 50 incursionó brevemente en el folclore argentino, incluso tuvo su propia agrupación de jazz, los American Fire. También aprendió a tocar música brasileña. En 1953, el bandoneonista Aníbal Troilo lo trajo de nuevo al tango para acompañar a su bandoneón en la representación del sainete El Patio de la Morocha de Cátulo Castillo en el Teatro Enrique Santos Discépolo, el actual Teatro Alvear. Su unión con Aníbal Troilo dejó para la historia del tango al Grela más emotivo y al mejor Troilo en su perfil de bandoneonista. También formó el Cuarteto San Telmo con Leopoldo Federico. Muchos lo consideran el mejor guitarrista del tango. Según el poeta Horacio Ferrer, era un artista de sensibilidad exquisita y rara capacidad musical. Asimiló a su instrumento el fraseo brillante y ligado de la tradición bandoneonística. En 1964 encabezó juntamente, esto como dato de color en sus actuaciones, encabezó juntamente con Edmundo Rivero en voz, Enrique Mario Franchini en violín, Horacio Salgán en piano, Enrique Quicho Díaz en contrabajo, Osvaldo Berlingeri en piano, Siriaco Ortiz en bandoneón y otros en el espectáculo Tango, representado en el Teatro Colón, con Troilo como figura central. A partir de 1966 trabajó habitualmente en el Bar Caño 14 y participó en películas como Buenas noches, Buenos Aires, de un film musical dirigido en el 64 por Hugo del Carril. En el 1974 formó el grupo La Trova Porteña junto a Raúl Garelo, Horacio Ferrer y María Cristina Laurens en el Gallo Cojo del barrio de San Telmo. Y en 1980 se unió a la orquesta del Canal 11 de televisión, conducida por Osvaldo Requena. Murió en Buenos Aires en 1992. Lo que vamos a escuchar ahora es Gallo Ciego.
tenemos el agrado que nos acompañe un músico y amigo, Ato Menegasso, a quien les damos las gracias por participar, darnos su opinión acerca de los intérpretes. Nos interesa tu visión sobre este compositor, instrumentista que es Roberto Grela. Bueno, respecto, digamos, al repertorio elegido en la lista de reproducción, bueno, primero creo que es El Gallo Ciego. Yo estaba escuchando El Gallo Ciego. Digo, es como un desarrollo medio ladino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque como que quiere decir y no dice, ¿no? Y es raro. Después cuando leo de Gallo Ciego no sé si en el lunfardo o en general, es esa persona a la cual, digamos, queda involucrada en una estafa y el tipo no sabe, digamos. Como por ejemplo a alguien que manden a cobrar un cheque que es en realidad un cheque trucho, ¿viste? O alguien que, digamos, que es como una persona que lo usan para... No sé si ese será estará relacionado, digamos, con la composición. Sé que es de Agustín Bardi, que es un gran compositor del tango, pero no sé si tiene letra. Grela no sé si es, digamos, para mí el que modernizó de alguna manera la guitarra. Antes los guitarristas, por más que los guitarristas de Gardel tocaban con púa, Grela era, me parece que, digamos, muy informado acerca del jazz y de las tendencias también, o sea, además de tener una cultura del tango espectacular y no solo ser importantísimo como el guitarrista, digamos, que es el referente de todos, de Hugo Rivas y yo creo que de un montón de guitarristas, también es un gran compositor. O sea, es una figura muy importante del tango, pero creo que se nutrió, digamos, y lo modernizó al tango. Uno escucha lo que hizo con Troilo y lo que hacía con el cuarteto y demás, era una cosa totalmente contemporánea y fresca, digamos, ¿no? La ruleta musical.
Trenza, tocado por Hugo Rivas y Julio Covelli. Claro, cuando uno escucha la letra del tango, la poesía, adquiere una dimensión totalmente, digamos, distinta, ¿no? El tango tiene esa, digamos, que es música, es letra y es danza. Entonces, cuando al hacerlo en música instrumental nomás, en guitarra, es preciosa, pero digo, debe ser el efecto muy distinto para quien conoce la letra que para quien escucha esa música por primera vez, ¿no? Hugo Rivas tiene esa cosa como filosa de alguna manera, ¿no? Que se logra gracias a la púa y gracias a, bueno, a la genial arreglos y destreza técnica que tiene. Escuchamos a Aníbal Arias y su guitarra en Flores Negras. Aníbal Arias nació en Buenos Aires en 1922. Fue un destacado guitarrista de tango. Hijo de un cantor y guitarrista, debutó tempranamente con el conjunto infantil Los Catamarqueñitos. Pedro Ramírez Sánchez fue su maestro. Tras algunas experiencias juveniles como concertista clásico, en el jazz y en el folclore, se asentó definitivamente en el tango. Acompañó a Libertad Lamarque, Rosita Quiroga, Roberto Goyeneche, Julio Sosa, Azucena Maizani, Edmundo Rivero, durante largo tiempo a Héctor Mauré y a Susana Rinaldi, entre otras voces célebres. En 1969 fue convocado por Aníbal Troilo para integrar su cuarteto, del que formó parte hasta la muerte del bandoneonista en 1975.
Desde 1980 fue solista de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, que codirigen Carlos García y Raúl Garelo. Paralelamente, integró con el bandoneonista Osvaldo Marinero Montes un notable dúo con repertorio de clásicos del género, con el que grabó 2 discos de antología, Juntos por el Tango en 1997 y Bien Tanguero en el 2007. Participó en Café de los Maestros, producido por Gustavo Santolaya y Gustavo Musi. Conocedor también de la música clásica, el jazz y el folclore argentino, realizó en el 2006 un entrañable registro del álbum Querido Chamamé, junto al recordado bandoneonista Antonio Príncipe. A su trayectoria como intérprete se suma una extensa actividad como docente que en las últimas décadas alentó desde las aulas el desarrollo de una nueva generación de músicos populares. Fue fundador de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Murió en Buenos Aires en octubre de 2010. Aníbal Arias tuve el gusto de conocerlo personalmente, bueno, como muchos guitarristas que él ha formado desde la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Yo lo conocí en otro ámbito, gracias al Marinero Montes, que tenía un dúo con él espectacular, y bueno, una persona, digamos, que toca con los dedos. Esa es una gran diferencia del sonido, que hace una gran diferencia el sonido.
La ruleta musical. Escuchamos a Aníbal Arias en Fuimos, a Eduardo Rivero y Locas Cuerdas Trío en Madreselva y a Juanjo Domínguez en Nunca tuvo novio. Caprichoso que somos, vamos a repetir este tema, Nunca tuvo novio, pero esta vez la versión va a ser por Juan Villarreal y Patricio Crom. Juan Villarreal es cantante, guitarrista y compositor, nacido en Puerto San Julián, en la Patagonia Argentina. Participa activamente en diferentes proyectos musicales como Orquesta El Arranque, Dúo Villarreal Crom, Nidia y su banda y El Muro Tango.
Grabó varios discos y realizó conciertos por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En 2022 presentó el disco D'Arienzo en guitarras, homenaje al rey del compás, junto al guitarrista Patricio Crom, en homenaje a Juan D'Arienzo, y que fue editado en formato vinilo. También en 2022 presentó el álbum Camaradas, junto a la reconocida Orquesta El Arranque y al maestro Víctor Lavallén, histórico bandoneonista de la orquesta de don Osvaldo Pugliese. Patricio Noé Crom nació en Buenos Aires, es arreglador, compositor y guitarrista de música argentina. Estudió guitarra tango en la Academia Nacional del Tango con el maestro Aníbal Arias. Patricio ha grabado varios discos, además de actuar por Sudamérica, Europa y Asia. Además de sus actividades musicales, es un consumado titiritero, coleccionista de guitarras argentinas antiguas y está preparando un documental sobre la guitarra en el tango. La ruleta musical. Escuchamos a Damián Carrizo y cuarteto de guitarras en un tango milonga denominado Payadora
de Julián Plaza. Don Ubaldo de Lío va a romper el molde de lo que veníamos haciendo. Buscar temas tocados por guitarristas o grupos de guitarras, sin otro instrumento que acompañara, ni voces. No fue imposible encontrar algún tema, seguramente debe existir, algún tema instrumental solista de don Ubaldo de Lío. Nosotros no pudimos encontrarlos y nos parecía que no podía faltar. Así que va a ser el único caso en que tengamos a un guitarrista con otros instrumentos acompañándolo. Escuchamos a Ubaldo de Lío en Inspiración. Ubaldo de Lío nació en Buenos Aires en 1929. A los 6 años de edad inició sus estudios de guitarra con Juan Epumer y después con José Canet. A los 9 años ingresó en el Conservatorio Nacional. En 1942 ya estaba trabajando profesionalmente y tocando para José María de Hoyos y con la tropilla de Huachipampa, y trabajando con el músico mendocino Hilario Cuadros. Entre 1944 y 46 integró el elenco estable de músicos de Radio Belgrano, junto con los guitarristas Vila, Ciascio y Cortese.
Con ellos acompañó a los cantores Edmundo Rivero, Alfredo Bermúdez y Alberto Serna. Acompañé casi a todos los cantantes. Gardel y Magaldi se me escaparon por un pelito. Acompañé a Corsini, Oscar Alonso, Santiago Devín, Nelly Omar, con quien estuve muchos años, Azucena Maizani, Mercedes Simone, siempre por radio. Y desde 1947 a 1955 estuve con Hugo del Carril. En 1950 formé un conjunto de jazz. En el piano estaba Lalo Schifrin, de 20 años. Lo traía la madre que me decía: cuídemelo, Ubaldo. En violín, Hernán Oliva. En guitarra, Guillermo Barbieri, hermano del actor cómico Alfredo. Un contrabajo y yo tocando el mandolín. Grabamos en la Víctor y no hubo reediciones. Ni las matrices deben haber quedado. En 1953, con este quinteto tocó junto a Eddie Pequenino en la grabación de discos de RCA de canciones brasileñas donde Delio tocó el mandolín. En el boliche Jamaica tocaba el pianista Horacio Salgán con el bandoneonista Siriaquito Ortiz, y de madrugada, cuando quedaba poca gente, Delio se ponía a tocar con Salgán, un poco como jugando. Los dueños, que eran muy tangueros, les propusieron hacer un número dentro del espectáculo, ellos dos solos, haciendo tangos instrumentales. Así, en 1957, nació el dúo Salgán-Delio. Vamos a escuchar a estos dos monstruos, Salgán-Delio, en ese clásico llamado A Fuego Lento. La ruleta musical.
escuchamos a Rubín Lacruz, Heller y Nikitov en el Vals para Caro. Alfredo Rubín es uno de los exponentes más sobresalientes del nuevo tango. Viene trabajando intensamente desde los años 90 y varias de sus composiciones se han convertido en parte importante del nuevo repertorio. Alfredo Rubín y las guitarras de Puente Alsina, integrado por Adrián Lacruz y Mariano Heller, han editado 2 discos, Reina Noche y Lujo Total. Lacruz y Heller a su vez integran un trío junto con Nikitov y se han sumado a Rubín, que es la conjunción de 2 proyectos afines, y han editado el disco Aguafuertes Tangueras. Este programa lo hacemos Fito Pagani en asesoramiento de técnica, Lupín Álvarez en la coordinación general y yo, Diego Bugallo, en la locución, edición y selección de temas. Quiero agradecer especialmente a 2 amigos, 2 jóvenes amigos, Seba Loratadina, por haberme mejorado la máquina en la que edito este programa, y a Axel Lombardo, jovencísimo guitarrista, que tuvo la generosidad de seleccionar alguna música para este programa. Así que a los 2 muchas gracias y le dedicamos este programa. Le pedimos a Ato que cierre con algún tema que él pueda interpretar y le agradecemos la gentil participación, su sensibilidad, su amabilidad en brindarnos estos conceptos que son tan valiosos para nuestro programa. Así que cierra Ato hablando del autor que va a interpretar. Bueno, mira, ahí te grabé la tonada de Abel Fleury. Un poco porque Abel Fleury considero que, bueno, es uno de los referentes más tempranos que tenemos en cuanto a la guitarra. Una figura importantísima que supo tener entre su gente, entre sus allegados, a personajes importantísimos del tango, como Roberto Grela. El otro día estaba conversando con Rivas y con Hugo, y me decía Hugo que él creía que también pasó por ahí Delío, o Aldo Delío. Yo no sabía. Pero sí escribió, muchísima música, en general sureña. Esta tonada, bueno, es más de la zona, ¿cómo se llama?, del Cuyo. Pero bueno, debe tener algo también de su ingrediente sureño. Hay una versión hermosa de esto, que la pueden buscar en las redes, que es de Aníbal Arias con el trío Gótico, que ya le hacen unos arreglos, deben ser de Aníbal, supongo. Y es espectacular cómo lo ensamblan para un trío de guitarras, de tonada. Es decir, que todo se relaciona, ¿no? Toda esta música. Tonada de Abel Fleury.
No va más. La ruleta musical. La música libre es nuestra arma. RLAC Radio.